días, compañeros. A continuación vamos a estudiar sobre la descripción archivística. Primero que todo, la descripción archivística es el conjunto o el proceso de análisis de los documentos de archivo materializados en representación que permiten identificar, localizar y recuperar la información para la gestión o para la investigación. Esta es una definición propuesta por el Archivo General de la Nación. También vamos a analizar lo que es la norma técnica NTC 4095, que es la norma de descripción archivística, que tiene como una definición de esta actividad o este procedimiento como el conjunto de actividades que desarrolla el archivo para producir catálogos, índices, inventarios u otros, de los cuales son instrumentos de descripción, de consulta de los documentos. Como pueden ver, es una definición muy clara y similar. También vamos a hablar de la norma ISAC, que define como la creación de la representación precisa de una unidad de descripción y sus partes componentes por el proceso de captura, cotejo, análisis y organización de cualquier información que sirve para identificar el material de archivo y explicar el contexto donde se produce. En síntesis, la descripción archivística nos lleva a organizar los instrumentos de archivo, donde podemos tener una información básica e indispensable para poder localizar de forma más ágil la documentación al servicio de los usuarios. Ante todo, vamos a revisar los procesos anteriores para que lleguemos a la descripción archivística. Como este caso sería a través de la clasificación, que es un análisis de la conveniencia de la clasificación de separar la documentación de acuerdo a una estructura lógica. Tenemos también en cuenta lo que es la estructura orgánico-funcional y básicamente se aplica el principio de procedencia. En la ordenación, pues como ya lo miramos, es dejar los documentos de acuerdo al orden en que se ha creado. Esto se llama o se aplica el orden original. Y ya lo que es la descripción ya se ha definido, que vamos a profundizar más adelante. ¿Cuál es el objetivo de la descripción? Es obtener la documentación obtenida de los documentos. En este caso sabemos que muchos fondos tienen diferente documentación, sin embargo, por la misma parte donde no se ha podido ejercer un mismo documento, un mismo control de la misma, mucha de la información valiosa no está siendo utilizada para la misma institución o las mismas decisiones de las otras entidades como apoyo de las investigaciones. Es preciso mencionar que la información se puede registrar y se puede elaborar un instrumento de control a partir de ello, donde se hace un resumen y se puede localizar fácilmente con la distancia y el tiempo. Como hoy en día se puede disponer de las páginas web para poder controlar los documentos archivísticos, como lo dice el artículo 005 del 2013. Para facilitar también los usuarios se puede, mediante los instrumentos de descripción, todo esto, ya después de una página se puede realizar una consulta en línea y obviamente pues para que lo que permite facilitar el control de la documentación, que en el proceso, que digamos en el cambio de administración en la parte pública, la documentación no se pierda y se lleve una conservación de los documentos a la vez. El segundo, ¿cómo debemos efectuar la descripción archivística? El acuerdo 005 del 2013, como ya se había mencionado, en el capítulo 5 hace la descripción documental, hace la descripción general. Recordemos que es por lo cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y los documentos básicos de la clasificación de los documentos de los archivos públicos, y se dictan otras disposiciones. En este caso, el artículo 19 nos da los pasos, programas de descripción archivística, que es lo que las entidades deben realizar. Por ejemplo, la identificación de la unidad de descripción. En este caso, se va a ver lo que es el fondo, la sección, la subsección, serie, subserie y unidades archivísticas.
se tomarán los datos básicos, claves, como son el nombre o título de la sección o subsección y fondo, y el título para serie y subserie de la unidad archivística. También se tiene en cuenta el volumen, la cantidad de tomos, legajos que tiene cada uno de ellos, las fechas extremas, la ubicación geográfica. El segundo paso es la verificación, tanto del estado de organización, es decir, cómo se encuentran, si hay de pronto alguna organización previa o un sistema de ordenación o un sistema de control de la documentación. Asimismo, el estado de conservación de la documentación, ahí es donde se va a verificar si tiene o no tiene un deterioro físico, químico o se tiene en cuenta también las medidas que posteriormente se aplicarán en estos casos. El tercer punto es la definición del plan de trabajo. Acá se tiene en cuenta lo antes ya visto, efectuado, se señalan unas estrategias, se tiene en cuenta lo que es el recurso humano, también la parte de recursos y todo lo pendiente a elaborar una buena descripción de la documentación y de la descripción de los fondos que nosotros vayamos a tener o se vaya a practicar en el proceso de descripción. Ya una vez tengamos el plan, podemos ejecutarlo, como aplicando el plan de trabajo, cómo hacerlo. Un plan generalmente se compone de unos objetivos y unas metas. Lo que se va a hacer es llevar a cabo este proceso. Este plan también se va a diligenciar lo que es la ficha de descripción documental, que más adelante se va a tocar. Y la descripción o la ficha se hará también tanto de fondo como sección, subsección, serie o unidad documental. Por lo tanto, es una labor que implica bastante tiempo y análisis de la documentación e información que contiene. El sexto punto paso es la validación de información y generación de instrumentos de descripción. En este caso, pues ya entramos cuáles son los instrumentos que hay, como es el censo, la guía, el inventario, el catálogo y el índice, que luego con más detalles se van a estudiar o analizar. También se hace la divulgación de los instrumentos de descripción. Una vez se tenga todos estos instrumentos con los que se apliquen, lo vamos a hacer a través de la página web, como está dispuesto en el acuerdo 005 o los medios que la entidad o el archivo disponga. También el octavo ya es el acceso a la información, como es la comunidad o el acceso a las personas que desean hacer su debida consulta. Y el tercer, qué instrumentos se emplean en la descripción archivística. Entonces, pues miramos qué es el censo. El censo es una relación o un conjunto de fondos, de datos de archivo o datos de fondos de las entidades. En este caso tendremos una serie de entidades. En cada hoja de estas entidades se tiene una información básica, que son los datos básicos, ejemplo, el nombre, digamos, el fondo del archivo, la titularidad, como es la entidad pública, si es privada, la dirección, pues dónde se ubica, y los servicios, pues los servicios que ella presta. ¿Qué es una guía? Una guía es prácticamente la estructura, que es lo que contiene el archivo a nivel interno. Entonces, pues, ¿qué datos vamos a tener en cuenta? La reseña histórica de su creación y evolución, lo que son la misión, la visión, las funciones, los objetivos, toda la parte indispensable que una entidad pueda dar a conocer a todos sus usuarios. También es la ubicación física, donde se encuentra, en qué edificio, o si de pronto puede ser en alguna casa, que contiene cuál es la información, cuáles son las series, las fechas, los soportes, si está en físico, electrónico, número de volumen que contiene, los temas de posible investigación para la comunidad.
existen hay que tener en cuenta que la clasificación de las guías pues tienen una clasificación. Hay una guía orgánica, que es una información sobre archivos pertenecientes a un organismo determinado. Entonces también hay una guía de fuentes, datos de todos los fondos documentales que contengan información sobre toma o ubicación geográfica, que hay una relación entre los archivos en cuanto a la fuente de información que contienen, y la guía de archivos, que es un solo archivo y sus fondos, que es la descripción de ellos. Ahora vamos a pasar a otro instrumento, que es el inventario. Este es el que describe la manera exacta los datos de cada una de las unidades de conservación. Ya podemos ver lo que es a nivel de serie y subserie. El inventario viene de dos tipos de formas. Puede ser inventario general o inventario analítico. Cuando hablamos de inventario general, tiene unos elementos mínimos y es básicamente que se usa de base interno, que se base en un contorno a las existencias de la documentación. En cuanto al inventario analítico, ya tiene una mayor profundidad, de máximos elementos obligatorios, y por lo tanto es una buena herramienta para los usuarios. Ahora vamos a hablar de catálogos, que son los instrumentos de descripción archivística que nos permiten describir de una manera muy exhaustiva los documentos determinados de acuerdo a los documentos seleccionados de un criterio determinado. Ya digamos que, teniendo en cuenta, los catálogos pueden ser de dos clases: de documentos, que describen en tres sentidos, que quiere decir contenido y localización temporal, de la información de la documentación, las características formales y la localización especial. En cuanto a los catálogos de expedientes, son un poco más profundos, ya que tienen la información anterior, los tres sentidos anteriores, más las fechas extremas, el resumen de los documentos que contiene. El catálogo es mucho más profunda la información. En la parte de índices, ya es la relación que se puede obtener de una lista alfabética o numérica de términos, que puede ser temáticos, toponímicos, onomásticos y cronológicos, de acuerdo a la temática que maneje la entidad o el fondo. En la parte especial que se pueden analizar acá es para elaborar los índices. Necesitamos o tenemos que tener a unos descriptores, palabras claves, lenguaje controlado, ya que tienen una técnica más avanzada y más profunda de análisis de la documentación. ¿Cuál es la estructura o campo